Pues sí, es muy bonito dar las gracias por nuestra vida, ¿no? Porque nuestra vida es nuestro camino de vuelta a casa. Y además, desde el momento en el que decidimos despertar, desde el momento en el que empezamos a anhelar a Dios en nuestro corazón, desde ese momento que le dijimos en la lección 1, Padre, limpia el sótano, y dimos permiso, ¿no? Pues sabemos que podemos descansar en la confianza plena de que todos los eventos están diseñados para nuestra evolución, para nuestra expansión, para nuestra sanación. Y hablábamos en la meditación de ser Cristo, ¿no? Y suena muy grandilocuente, suena muy... pero ese es el objetivo. El objetivo es ser Cristo, consumar esa unión con nuestro Creador, ser esa extensión del amor en la tierra, ser ese canal del amor de Dios. Para eso fuimos concebidos. A veces estamos tristes porque pensamos que nos falta una pareja para poder ser felices, que si tuviera una pareja, pero la gente que tiene una pareja están tristes porque entran en rutina, entran en monotonía y entonces quieren tener un amante o quieren que su pareja cambie porque les aburre o quieren tener hijos. Y la gente que tiene hijos están hartos de sus hijos porque son adolescentes rebeldes y les vuelven locos y entonces quieren tener, y al final te das cuenta que el ego nunca está satisfecho y siempre persigue la zanahoria, ¿no? Siempre quiere algo externo que piensa que le va a hacer feliz. Y en realidad lo único que nos hace felices es conectarnos con ese lugar de amor con Dios, ¿no? Bueno, yo puedo dar fe, tengo 43 años y no tengo hijos ni tengo marido, y entonces realmente si me pongo a pensar en lo que me falta, me agobio, ¿no? Pero cuando entro a ese lugar y entonces recuerdo que soy una extensión del amor y me conecto y me doy cuenta que soy el Cristo y que he sido concebida para ser Cristo y decido conscientemente, porque esa es una decisión deliberada que tenemos que hacer cada uno en nuestra mente. Es una decisión personal porque somos libres, tenemos libre albedrío, pero si decidimos encarnar al Cristo, entonces nos convertimos en un canal del amor y entonces es cuando realmente ese amor que buscamos fuera en las relaciones, es cuando realmente lo recibimos porque ese amor viene de Dios. Y entonces es cuando al darlo, lo recibimos, porque es dando como recibimos. Y desde ese lugar es cuando todas las cosas vienen por añadidura, ¿no? Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, ese es el lugar que hemos de buscar, esa conexión para poder estar en paz. No podemos torturarnos con lo que nos falta porque siempre nos va a faltar dinero, o nos va a faltar pareja, o nos va a faltar, o sea, siempre va a haber algo a juicio del ego que nos falte, siempre, el ego siempre va a querer más, ¿no? Ya, o más seguidores, el ego siempre va a querer algo externo. Pero la vida nos recuerda, y la vida nos recuerda a través de estas enseñanzas, que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, que tal y como está el tema ahora, el tema ya está bien, ya tenemos todo lo que necesitamos para poder ser Cristo y para poder convertirnos en canales del amor y amar todo y todos, amar todo lo que acontezca, ¿no? Esa es nuestra función, bendecir la creación, vivir en plena comunión con todo. Nosotros estamos viviendo un sueño. Todos los personajes de este sueño son personajes autocreados. Yo lo estoy soñando, yo soy el soñador y estoy proyectando aquí una realidad que es una vibración, que es un reflejo de mi sistema de pensamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, como lo estamos haciendo de forma inconsciente, porque muchas veces no nos observamos o no tenemos capacidad de cada vez más, ¿no? Cada vez nos vamos conociendo más y vamos desarrollando más la conciencia testigo y vamos siendo más conscientes de nuestros pensamientos, pero la mayor parte del tiempo estamos soñando, estamos proyectando y estamos creando realidades, manifestando la vibración, lo que tenemos dentro, pero de forma inconsciente y no nos hacemos responsables del sueño que estamos creando, ¿no? Entonces, cuando yo sueño y alguien en el sueño me ataca,
yo sé que ese alguien soy yo sé que no hay nadie fuera, que lo he estado soñando y que esa persona, aunque en el sueño era otra persona, en realidad me lo estoy haciendo yo a través de esa persona, ¿no? Bueno, pues la vida es exactamente igual. No hay nadie fuera, es un sueño, es una ilusión, es una proyección, lo estamos proyectando en función de las creencias que tengamos, de sentir ese rechazo, ¿no? Eso es muy importante porque a medida que vamos creciendo espiritualmente, nos abrimos a amar todos los eventos, nos abrimos a amarlo todo y tomar conciencia que cuando yo físicamente soy una persona desaliñada o gorda o como sea, da igual, y manifiesto en mi experiencia una mujer escultural, una mujer guapa o un hombre guapo, la vida me está diciendo, ábrete a hacer eso tú también. O sea, como si yo tengo poco dinero y manifiesto en mi experiencia que aparecen ricos, lo estoy creando yo. Es una invitación a incluir por parte de la vida, es una invitación a que tú también eres eso. Entonces, en lugar de sentirnos, yo no sé si habéis pensado alguna vez cuando vais a aparcar el coche y no hay sitio y no hay plaza y dais vueltas y vueltas y vueltas y no aparece una plaza para aparcar y de pronto el coche que va adelante aparca, ¿no? Y hay dos opciones, decir, qué mala suerte porque no aparco yo, o decir, yo soy el siguiente, si él ha aparcado yo también voy a aparcar, ¿no? Esto con el coche como que lo tenemos muy automatizado y hacemos el pensamiento positivo de yo voy a ser el siguiente, ¿no? Pues esto con todo en la vida. Cuando veamos a alguien exitoso que nos gusta, cuando veamos a alguien que con abundancia económica o con éxito profesional o con, bueno, pues vamos a abrazar y amar esa situación porque cuanto más incluimos en nuestra experiencia, más nos convertimos en eso que incluimos, ¿no? Entonces, yo creo que la lección es una invitación bella y poderosa a amarlo todo, a responsabilizarme de todo y a ser consciente de que yo soy el creador de todo y de que yo soy absolutamente libre, ¿no? Y además, luego hay una vuelta de tuerca más, ¿no? Cuando te dice, no necesitas hacer nada, puedes elegir. Te está diciendo, no solamente eres libre, sino que además estás dotado de la libertad de elegir y o sea, y tu experiencia en este plano es, o sea, lo que tú tienes que hacer en este plano, no tienes que hacer nada, pero digamos que estás aquí para elegir aquello que tú quieres expresar y que tú quieres manifestar. Entonces, cuando estamos en alineamiento con la consciencia divina, podemos elegir desde ese alineamiento. Y digamos que para poder elegir desde ese alineamiento, lo primero que tenemos que hacer es abrazar y bendecir. He puesto un huerto, vale, las verduritas se han secado, no ha salido ninguna verdura, no voy a poder comer de mi huerto, me tengo que ir al supermercado, pero bendigo y abrazo esta experiencia y confío plenamente en que si la vida me lleva al supermercado es por algo, porque algo hay ahí, algún aprendizaje, y siempre puedo elegir de nuevo. Entonces, la vida nos irá enseñando, porque no vivimos momentos ordinarios y todo es un plan, aunque yo esté creando desde el ego, la vida reconduce todos los eventos para que al final sirvan para mi evolución y para mi sanación y para mi desarrollo, o sea, le da la vuelta a todo lo que yo creo desde el miedo, la vida lo utiliza como joyas para mi despertar y para mi aprendizaje. Entonces, qué bonito poder abandonarme a ese proceso para, con la confianza plena de que si algo no tiene que ser, voy a poder elegir de nuevo y ahora simplemente puedo amarlo y abrazarlo sin juzgarlo, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una invitación muy poderosa, ¿no? Y luego también os quería decir, que esto creo que también es importante, que nosotros no sabemos lo que es lo mejor para nuestras vidas, ¿no? No, tenemos que confiar. Yo no sé si hay orugas procesionarias, yo no sé si eso es bueno o malo, o sea, tengo que vivirlo desde la neutralidad y confiar. Y entonces, de la misma manera, cuando vemos a otros seres sufriendo, a otras personas sufriendo, a veces nos ponemos a salvarlos sin que nos lo hayan pedido. Cuando nos lo han pedido es perfecto porque los ha enviado la vida a nuestro encuentro, porque nosotros le estamos diciendo siempre a Dios, usa mi vida, entonces Dios nos va a enviar personas para que las amemos, para que las impulsemos, ¿no? Entonces, si vienen ellos, es perfecto porque si te piden ayuda es que tú eres la persona indicada para ayudarlos. Pero
muchos de nosotros que somos coaches, terapeutas, tenemos la deformación profesional de ponernos a ayudar al otro y no nos damos cuenta que si no somos capaces de, si no podemos realmente percibir qué es lo mejor para mí, porque yo no lo sé y existe un plan, pero yo no sé a priori qué es lo mejor para mí, tengo que dejarme llevar por el proceso y confiar. Yo a veces me pongo a salvar al otro acorde a mi juicio de lo que el otro necesita. Y no me doy cuenta que si estoy juzgando, porque hay un juicio que tú piensas, el otro necesita esto, que tú no lo puedes saber. Tú no puedes saber el proceso que está viviendo el otro, lo que necesita el otro, pero tú juzgas que el otro necesita esto y entonces no le estás amando, porque si hay juicio, no hay amor. El juicio y el amor no pueden coexistir. Entonces, a veces nos ponemos a solucionarle la vida a los demás pensando que sabemos lo que el otro necesita y estamos juzgando porque no conocemos la situación del otro, no sabemos lo que el otro necesita. Jesús, que los niños se tocan y juegan con ello y que el problema solo es el juicio de los adultos, porque no hay nada malo en que tú explores tu cuerpo y descubras tu genitalidad y descubras que ahí hay placer, ¿no? ¿Cuál es el problema de que tú sientas placer contigo mismo? De hecho, las personas que se masturban y que conocen su cuerpo tienen relaciones más placenteras luego cuando comparten, porque conocen mejor su sexualidad que las personas que no se masturban. O sea, el texto nos hace claramente una invitación a masturbarnos. Y te dice, de hecho, en el texto, suelta todas las vidas que has tenido como monje, como monja, porque por supuesto que nosotros que tenemos una espiritualidad bastante avanzada, por supuesto que hemos sido religiosos, hemos sido curas, hemos sido monjas en otras vidas, porque hemos pasado por esa experiencia más dogmática de la creencia en Dios, y entonces por supuesto que tenemos una represión también, no solamente de esta vida, sino de otras experiencias en las que se nos enseñó que el sexo era algo malo, ¿no? Nos invita a disfrutarlo y nos dice que toda la creación es un acto sexual, que la energía sexual está en todo y en todos y cuando caminamos por la descalzos en la hierba y sentimos el roce del viento en nuestra piel y que podemos experimentar la sexualidad plenamente solo mirando a los ojos a otro ser, ¿no? Creo que y nos dice que él disfrutó de la sexualidad cuando era hombre. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy bonito en la lección cuando nos dice, yo también tengo síntomas físicos de determinadas cosas, ¿no? Y es muy liberador cuando te dice, porque yo siento culpa, como que algo estoy haciendo mal, porque tengo determinados síntomas todavía, te sientes culpa, te sientes culpable, ¿no? Y te dice, no te juzgues, o sea, no te compares con una persona sana, tú no sabes, o sea, los ojos del cuerpo no te dicen lo que ven los ojos del alma. Y es una experiencia elegida por Dios para ti, confía que si está ahí es porque la necesitas y no la juzgues y sobre todo no te juzgues, ¿no? Ábrete a vivirlo sin juicio y entonces eso es muy bonito, ¿no? Cuando nos dice no te compares con una persona sana acorde a tu definición de una persona sana, porque al final ¿qué es sano? Y puede ser una persona que está en un proceso conciencial mucho más precoz y entonces no tiene síntomas físicos, pero porque todavía no ha llegado al punto en el que tú estás, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy liberador leer lo que dice Jesús acerca de la enfermedad. A ver, sentirte mal no, porque es muy humano. Tú sabes que yo me perdí en esa historia, ¿no? De la búsqueda de la aprobación externa. Simplemente recordarte a ti misma que tú en el fondo lo que estás haciendo es una búsqueda de amor, tú estás buscando el amor fuera, tú quieres destacar porque piensas que así te van a querer. Es mentira, ¿vale? Yo te digo, yo he destacado muchísimo y he estado más sola que en toda mi vida. Es una trampa. Cuando tenemos ese deseo de destacar para que nos quieran, nos separamos del resto, de la unidad, ¿no? Porque el amor viene de Dios y nosotros no podemos buscarlo fuera, nosotros tenemos que darlo, desde Dios darlo, no recibirlo de fuera, de otros. Si nos ponemos a tratar de recibir el amor de otros seres pensando que con el deseo de ser especial, yo me hago especial para que me quieran, eso es una trampa del ego y eso no te lleva a ningún sitio. Entonces tú no te sientas culpable por sentirlo porque es muy humano tener ese deseo, pero simplemente toma conciencia de que ahí no hay nada, ¿vale? Y recuerda que los actores están profundamente solos, que muchos se suicidan, que mucha de la gente que consigue ese éxito mundano de destacar. ¿Qué puedes hacer para que eso disminuya de tu mente? Bueno, pídele ayuda a Dios y dile, Padre, quítame este deseo de ser especial, ayúdame a sanar esto.
porque esto no es un deseo en alineamiento con tu voluntad. Los deseos en alineamiento con la voluntad de Dios siempre son de dar nosotros, no de buscar nosotros fuera. Amando. Y pongo de ejemplo que a mí me pasó. Un día llegué a casa de una amiga, mi amiga llorando, hecha polvo, la acababa de dejar el novio. Yo, cuidado, que yo soy experta en el tema de rupturas, que hice un vídeo que ayudó a, bueno, pues me pongo a contarle por qué no tiene que sentir ese dolor y por qué. Entonces, luego me di cuenta, es que no la estoy amando porque estoy juzgando que no debería estar sintiendo esto y estoy soltándole un rollo que ella no me ha pedido. Entonces, en esos momentos, cuando vemos a alguien sufrir, el verdadero acto de amor no es ponernos a contarle, a solucionarle la vida, no, si esa persona no nos lo ha pedido. El verdadero acto de amor es estar presentes en ese sufrimiento y en ese dolor, permitiendo que nuestro hermano, que no es que esa persona tenga su propio proceso. Confiando en que si la vida le ha puesto ese proceso es porque lo necesita. No está viviendo algo malo que no tiene que vivir, está viviendo exactamente lo que necesita. Entonces ahí es como el paso 2 de la presencia. No solamente estar presentes con lo que acontece en nuestra vida sin juzgarlo, sino estar presentes con lo que acontece en la vida de los demás sin juzgarlo y sin ponernos a salvarlos. Porque esto es muy de formación profesional. Yo tengo una amiga que es terapeuta que con la mejor intención a un amigo en común que tenemos que es extranjero, que tiene problemas con temas de inmigración y de tal, le empezó a, bueno, pues muévete, pues si no te cogen en España, vete a Portugal y mueve los papeles porque es brasileño y pues, es que en Portugal es más fácil porque hay otra, pues muévete y si no, vete a Italia, no sé qué, le empezó a... Y yo me di cuenta, digo, es que no le estás amando porque lo primero, él no te lo ha pedido. Él te está contando que tiene una serie de problemas, tú escúchale, escucha simplemente, acompáñale en su proceso que está teniendo dificultades para legalizar su situación en España, punto. Pero no te pongas a contarle que tiene que ir a Italia, no te pongas a solucionarle la vida, escúchale y estate presente con su situación, con su dolor, porque son dificultades que le ha puesto Dios para su evolución y para su desarrollo, no se las tienes que solucionar tú, ¿no? Y mi amiga, que es terapeuta y tiene mucha deformación profesional, probablemente más que yo, diciéndole, no, pero empodérate, pero es que tal, pero no te puedes resignar. Y estaba, ¿os da cuenta? Pero había mucho juicio ahí, no había un proceso real de acompañamiento, ¿no? Claro que si nos lo piden, lo damos todo, pero si no nos lo piden, no estamos amando cuando nos ponemos a cambiar al otro, porque el amor lleva implícito la aceptación. Y os pongo otro ejemplo. Cuando alguien llora, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos que cuando alguien llora hay que dejarle llorar, ¿no? Pero hay gente que todavía, no, no llores. No, claro, llora, claro. Cuando alguien llora, que se desahogue, que llora, que permite que llore, que permita esa emoción, que abrace la emoción, claro. Porque es necesario que exprese esa emoción y acompañarle en su proceso. Pero si nos damos cuenta, siempre hay alguien que saca la cajita de Kleenex y se los da, y si os fijáis, cómo la cajita de Kleenex rompe con la presencia de esa persona que está llorando, ¿no? O sea, simplemente estate presente y permítelo, ¿no? Ayudamos mucho más con nuestra presencia amorosa, sin decir nada, que contándole todos los rollos que sabemos de la cantidad de libros que hemos leído, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que, bueno, yo os cuento a vosotros las cosas que me sirven a mí, ¿no? Yo creo que esto es una cosa, yo os lo digo a vosotros, pero en realidad me lo estoy diciendo a mí misma, que tomemos conciencia de que cuando nos ponemos a salvar a alguien sin que nos lo haya pedido, lo hacemos desde nuestro juicio acerca de lo que creemos que esa persona necesita. La Vía del Corazón forma parte de La Vía de la Maestría, que es una trilogía. La Vía del Corazón es el primer libro, luego es La Vía de la Transformación y luego es La Vía del Conocimiento, que fueron unas canalizaciones que comenzaron en 1987, que las recibió un americano que se llama J.M. y bueno, empezó a canalizar y se dio cuenta que estaba canalizando a Jesús, y no solo a Jesús, es un mensaje de más seres que Jesús. Y bueno, hay mucha gente que dice canalizar a Yeshua, hay mucha gente que afirma que canaliza mensajes divinos, pero yo creo que solamente leerlas, solamente con leerlas, con esa primera aproximación que os pedí que hicierais a la lección 1, ya puedes intuir, ya puedes constatar
que no son de este mundo, que no están escritas por una persona de la tercera dimensión, que es algo que trasciende este mundo, que realmente estamos hablando de unas enseñanzas muy profundas y muy sublimes y muy enriquecedoras. Y a mí pues me ayudaron enormemente, llevo estudiándolas desde el 19, me acompañaron mucho en estos años, me potenciaron mucho y entonces yo sentía que quería compartirlas, que quería darle eso que me había ayudado tanto a mí, que quería compartirlo con la gente, ¿no? Por supuesto está alineado con el curso de milagros, está alineado con todo de lo que he venido hablando, de lo que hablaba antiguamente, pero digamos que es un pasito más hacia una profundización y hacia una rendición más profunda. En la primera lección nos habla de rendición y nos dice que cuando todas las elecciones del sueño de separación han sido hechas, establecidas, es decir, cuando hemos creado, nosotros hemos creado nuestros deseos desde la mente en el sueño del ego, ¿no? Y llega un punto que descubrimos que nada nos hace felices y nos saturamos de este plano, ¿no? De tanto haber creado diferentes opciones, que si el trabajo, que si los hijos, que si la pareja, que si tal, que si cual, que si el éxito, que si la fama, que si el dinero. Y cuando todas las elecciones en sí mismas nos damos cuenta que están vacías y seguimos sintiendo una profunda insatisfacción interior, entonces es cuando finalmente nos entregamos y cuando finalmente nos abrimos a la loca idea de confiar en lo invisible, de que podemos confiar en algo más de lo que vemos. Y entonces es cuando por fin entramos en rendición y entonamos el hágase tu voluntad. Entramos en la humildad de yo no sé lo que realmente me hace feliz, de modo que Padre opera a través de mí, actúa a través de mí, ¿no? Digamos que llegamos a ese punto después de haber experimentado diversas opciones, después de haberlo intentado de diferentes vías, después de haber elegido diferentes cosas que pensábamos que nos iban a hacer felices, y luego descubrimos decepcionados que eso que yo pensaba que me iba a hacer feliz no me hace feliz, ¿no? Que eso estaba vacío en sí mismo. Entonces, muchas personas que se acercan a la espiritualidad lo hacemos primero con la ley de la atracción. Es como el primer paso cuando empezamos a tener el despertar espiritual, descubrimos que yo con mis pensamientos puedo crear. Entonces, empezamos a ejercitar la ley de la atracción, empezamos a poner en marcha esos pensamientos para ejercitar, para crear, para manifestar lo que yo creo que me va a hacer feliz. Y a medida que la ponemos en marcha, descubrimos que eso que yo pensaba que me iba a hacer feliz, que ese trabajo que yo creé con la ley de la atracción o que esa pareja que yo creé con la ley de la atracción, que yo creé conscientemente, resulta que el fruto estaba podrido. Resulta que ese deseo que yo evoqué y que yo creé y que yo manifesté, luego no me hizo feliz y me dejó sintiendo un vacío aún mayor, ¿no? A ver, yo creo que el concepto de Dios es muy difícil de explicar porque a Dios no se le puede explicar. A Dios hay que sentirlo. O sea, yo siento que cuando pienso en Dios, siento un amor muy profundo y siento que es una parte de mí a la que estoy conectada, pero o sea, no sé cómo, es que yo no lo sé definir, no se lo puedo explicar a otra persona. Yo creo que eso es algo que tiene que sentir cada uno. Eh, la terminología judeocristiana, hay mucha gente que tiene rechazo porque tuvieron una infancia católica en un colegio de monjas o en un colegio de curas y entonces todo el dogma y cómo se transmite dentro del cristianismo, que hay mucho dogma. Entonces tienen como traumas vinculados a esas palabras y como que también ese vínculo que nos transmiten a veces algunos católicos de que hay que tener miedo a Dios, de que puedes ir al infierno, de que Dios te puede castigar. Bueno, a ver, estos libros son preciosos, son muy bonitos, ¿vale? Son muy potentes, pero la terminología es judeocristiana. O sea, hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, hablan de Jesús. Hay otros caminos espirituales que no, ¿eh? Hay caminos espirituales como, yo que sé, el budismo, que no te habla de nada de esto. Pero me parece una pena que tú tengas en tus manos libros como La Vía del Corazón y que los rechaces, o sea, que no lo integres por una tontería de la terminología porque tú tienes un trauma de la infancia porque fuiste a un colegio de monjas, te quiero decir, o porque alguien te asustó con Dios cuando eras una niña. O sea, no, dale una oportunidad,
porque son unos textos muy profundos, muy bonitos, muy sublimes, muy sagrados. Entonces trata de trascender eso, porque es algo que te está limitando a ti. Yo no te puedo explicar lo que es Dios, porque es algo que lo siento dentro de mí, pero yo no te puedo explicar. O sea, para mí es como un padre, pero no es un hombre, no lo veo como una figura humana, lo veo como una energía del amor, de la que yo vengo, que se expresa a través de mí, de la que todos formamos parte. O sea, Dios es tu esencia. Yo lo que te estoy tratando de decir es que, vale, en tu casa, a ver, en España hubo mucha, en la época de Franco era obligatorio ser católico, ¿sabes? Era como que si no eras católico estabas fuera de la sociedad. Entonces, hubo mucha tradición de imponer la religión y la religión era muy impositiva, muy dogmática, todo era pecado, todo era malo, juicio, mucho miedo, el infierno. Entonces, hubo una forma de transmitir la religión que era demasiado opresora, opresiva, ¿no? Entonces tus padres probablemente reaccionaron contra eso y en busca de su libertad negaron eso, no quisieron, te transmitieron que la religión era opresión, que la religión era dogma, que la religión era de borregos, que la gente que se dejaba adoctrinar por la religión, vale, pero a ver, me imagino que tú tienes la suficiente inteligencia como para saber discernir y como para saber tomar tus propias decisiones y como para saber hasta dónde, entonces tú busca lo que resuena con tu corazón. O sea, que las creencias de tus padres y que las movidas de tus padres no te limiten a ti. Ahora, ¿cuántos años tienes? A mí, yo tuve una infancia católica y me enseñaron el concepto de pecado y me enseñaron el concepto de la moralidad y un montón de cosas. Y a ver, yo a esos conceptos no les doy valor y la palabra Dios para mí no tiene nada que ver con el concepto que me recalcaron en el catecismo o cuando hice la primera comunión, porque es lo que yo elijo que sea. Entonces, ¿qué eliges tú que sea Dios para ti? Es tu libertad. Entonces tú tienes ante ti la disyuntiva de leerte una sabiduría sagrada, sublime, profunda, bella, que sí, que podía estar expresada en otro lenguaje, que podía estar expresada, que en vez de poner Dios podía poner universo, podía poner fuente. ¿No? Porque estamos en la misma frecuencia, en la misma vibración, entonces vosotros sintonizáis conmigo. A ti te habrá pasado que tú pones otras conferencias en el YouTube y hay gente que habla y que a ti no te dice nada, que sin embargo hay mucha gente a la que le dicen algo. Eso lo has vivido, ¿no? Bueno, pues Claro. tú piensas que, por ejemplo, hay un montón de psicólogos, gente con el título de psicología, la mayoría de psicólogos, que no son conscientes todavía de que creamos la realidad con nuestros pensamientos. O sea, el 85% de la población no sabe que nosotros creamos la realidad con nuestros pensamientos. Desde esa perspectiva, tú con tu sabiduría, con lo que tú sabes, que tú tienes acceso a estas enseñanzas, que bueno, yo creo que ya os habréis dado cuenta que son algo muy profundo, ¿no? Tú con el acceso a la sabiduría que tienes estás emitiendo desde una frecuencia que estás por encima del 85% de la población. O sea, a ti te sobra conocimiento y sabiduría para ayudar a más gente que la mayoría de las personas que tienen una licenciatura en psicología. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces es una oportunidad, ¿no? Bueno, me pasaron una serie de cosas y yo creo que ahí es donde realmente ejercemos nuestra libertad. Hacienda puede quitarme la mitad de mi dinero, ok, pero lo que no me puede quitar Hacienda es mi paz. Mi paz, ahí no tiene poder ni Hacienda ni nadie. Cuando entramos en esa certeza, en ese lugar de confianza plena en la vida, es cuando realmente nos volvemos libres. Pueden pasar cosas que antiguamente hubiéramos juzgado como malas, pero tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría de que forman parte del plan de Dios para nosotros. Y entonces nos abrimos a vivirlas sin resistencia. Y esa es nuestra libertad. Ahí está nuestro poder. Ahí el mundo deja de tener poder sobre nosotros. Ahí es donde yo elijo. Esa es mi libertad, esa es mi capacidad de elección. Yo puedo elegir, yo puedo estar en paz con ello. La elección nos enseña a vivir en comunión con todo lo que ocurre, a confiar ciegamente en todo lo que ocurre,
a dejar de interpretarlo desde la mente racional. La mente racional no sabe, la mente racional está loca. El mundo está demente, el sistema de creencias del mundo es diametralmente opuesto a la verdad. La mente racional te va a decir, te están robando, cuando en realidad te están ayudando a superar tu apego a lo material y te están haciendo más libre. La mente racional te va a decir, te están rechazando, qué malas personas con todo lo que yo hice por ellos, cuando en realidad es gente que sobra en tu vida y te están impulsando enormemente, haciéndote enfrentarte a uno de tus miedos más grandes, que es el miedo al rechazo. También esta semana me resultó muy confrontativo que una persona que me hizo una entrevista, la entrevista no fluyó, no funcionó, no fue bonita, y yo no la quise colgar en mi canal y esa persona la colgó en su canal, y la gente empezó a criticar, y siempre hay gente que critica y que juzga, ¿no? Digamos que eso yo lo tengo más integrado, pero la entrevistadora se puso a alimentar las críticas y a escribir y a decir, sí, la verdad que tenéis razón, es que Covadonga me desprestigió. Y yo flipaba, ¿no? Porque es verdad que no sintonicé con las preguntas que me hizo, pero de ahí a desprestigiarla cuando mi intención era justo la contraria, era darle visibilidad, fue como, wow, ¿no? Pero entonces te das cuenta que muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué se me originan conflictos si yo fui muy buena, ¿no? ¿Por qué me rechazan si yo les di consejos y estuve pendiente de ellos cuando sus hijos estaban enfermos? ¿Por qué me dice que la desprestigio si precisamente mi intención era toda la contraria, era darle visibilidad a una persona que estaba empezando, ¿no? Pero al final no es lo que haces lo que motiva que tengas un conflicto, sino el miedo inconsciente que tienes dentro de ti al rechazo, a las críticas, a la opinión de los demás. Entonces, automáticamente, según vi eso, me sentó mal, pero me autogestioné, reconduje, me costó un día, al día siguiente ya estaba en paz con ello, esto lo he creado yo, esto es un evento neutro y me está mostrando que todavía le doy importancia a la opinión externa, que todavía me importa lo que los demás piensen de mí, que todavía tengo miedo a decepcionar. Y siempre vamos a decepcionar. Es imposible que le gustemos a todos y más cuando empezamos a expresar luz. La oscuridad aborrece la luz. Va a haber gente que te va a coger manía simplemente por el mero hecho de existir, ¿vale? Entonces, cuanto más estemos en paz con la posibilidad de decepcionar, más libres y más auténticos seremos. Todos son eventos que nos están haciendo más libres, que nos están impulsando, que nos están sanando. De modo que abrámonos a vivir la vida desde la neutralidad, abrámonos a hacernos responsables de ese sueño que estamos proyectando, ese sueño que estamos soñando, es mi creación, a mí en realidad nadie me ha criticado en redes, he sido yo, me lo he hecho yo a mí misma, no existe nadie fuera. Y entonces abrámonos a agradecer, ¿no? Agradecer esos eventos porque son eventos que nos acercan más a Dios. Porque yo vivía condicionada por el miedo a agradarles. Y si soy honesta, son gente de baja vibración, son gente que ya no me interesan en mi vida, son gente que no me llenan, son gente con la que tengo conversaciones banales. Entonces, qué bonito, ¿no? Que la vida, a medida que vas subiendo tu vibración, te monta un rechazo para que tú sanes todos esos miedos que tienes al rechazo, que te condicionan y para que seas más libre. Y de paso, para que sueltes a esa gente que ya no te corresponde vibracionalmente, porque cada vez vamos limpiando más nuestra mente, teniendo frecuencias más amorosas y manifestando nuevas realidades, ¿no? Entonces, qué belleza que la vida nos permita esa sanación, porque en el fondo es una sanación. Y entonces ahora nosotros es muy mágico lo que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo la libertad que hay entre estímulo y respuesta. Estamos aprendiendo que antes nosotros juzgábamos los eventos como malos, esto es malo, no lo quiero vivir, esto no es deseable. A mí esta semana, pues, por ejemplo, me pasaron cosas, me quitaron el dominio covadongaperelozana.com, que lo tenía yo antes y lo fui a renovar y lo compró una empresa de esas que se dedican a cazar dominios para luego revenderlos mucho más caros, ¿no? Entonces, bueno, a priori me molesta, ¿no? A priori digo, ¿para qué quiere alguien el dominio www.covadongaperelozana.com, que es mi nombre, ¿no? Te rabias.
pero luego inmediatamente al poquito, porque sí, sentir la emoción, claro que la emoción te produce rechazo, pero según lo sentí dije, es un evento neutro, no pasa nada, no tiene importancia, por algo será. La vida me está enseñando a fluir, a soltar el control, quien tenga que venir a mí vendrá, tendré clientes de todas formas, quien me tenga que encontrar en el YouTube, quien me tenga que encontrar en Google, la vida operará su magia y me encontrará de todas formas, ¿no? Y cuando me encontraba yo aceptando y viviendo, esto lo he creado yo, es un evento neutro, no tiene importancia, ¡pum! Vino Hacienda y me quitan un montón de pasta por pasar el dinero de la empresa a mi nombre particular, ¿no? Me quitan la mitad de mis ahorros, básicamente, pero un dineral. Y no contaba con ello, porque yo ya había pagado el IVA, el IRPF, sociedades, o sea, digamos que yo no sabía que existía un impuesto de patrimonio, ¿no? Y bueno, a priori cuando me lo dijeron fue como, wow, además me dijo el asesor fiscal, esto es porque la persona que te lo hizo muy mal, porque con ingeniería financiera podías haber tenido una serie de gastos, haber pasado una serie de gastos, esto no hubiera ocurrido, o sea, esto, porque el asesor que te asesoró no te lo supo hacer, no hizo nada, pero esto se puede gestionar de manera que no tengas que pagar este pastizal a la Hacienda, ¿vale? Y entonces yo ya me enganchaba porque los políticos, porque Hacienda, porque tal, porque son unos sinvergüenzas. Y según me dije, no. O sea, me paré, porque ya me iba a meter en el juicio. Y entonces, cuidado, entramos en esa dinámica, entonces nos ponemos ya a proyectar realidades. Si te enganchas en todo eso, empiezas a crear desde ahí, ¿no? ¿Y qué tipo de realidad vas a manifestar desde ahí? Entonces, automáticamente me abrí, mira, no voy a despotricar del asesor fiscal, simplemente voy a cambiar de asesor, pero esto ha ocurrido porque lo he creado yo, me responsabilizo, yo he creado esto, yo soy responsable del 100% de mi experiencia, no sé para qué lo he creado, pero quizás la vida me está enseñando a desapegarme de lo material, ¿no? Quizás la vida me está enseñando a no darle tanta importancia al dinero, quizás la vida me está enseñando a confiar en que el dinero va a venir, en que no necesito tener ahorros porque yo quizás estoy ahorrando desde el miedo a que no venga en un futuro, ¿no? Y la vida me está diciendo, suelta ese apego al dinero. Y yo no lo sé, no lo puedo saber con la mente racional, pero quizás esta experiencia me está, bueno, quizás no, seguro que esta experiencia me está sanando profundamente. En el classroom hablaba una chica, no me acuerdo ahora del nombre, se me olvidó, que, bueno, que hablaba acerca de un caso de asesinato y de tortura. Y yo le decía, ten mucho cuidado, porque si consumimos ese tipo de contenidos y estamos pensando en contenidos de asesinato y de tortura y ese tipo de películas de violencia, ese tipo de cosas, tenemos que ir poco a poco desterrándolas de nuestra mente, dejar de ver las noticias, dejar de ver la televisión masiva, porque son cosas que nos bajan la vibración. Entonces, si yo le doy cabida en mi mente, no quiero decir que porque tú pienses en asesinatos vas a atraer asesinatos a tu vida. No, tanto no, pero vas a atraer a personas que piensan en ese tipo de violencia en sus mentes. Es decir, personas de baja vibración. Entonces tenemos que ser muy cautos y muy responsables acerca de qué tipo de materiales, qué tipo de películas consumimos, porque cuando consumimos ese tipo de cosas estamos, ahí donde te enfocas se expande, estamos poniendo nuestra atención en ese tipo de contenidos y generando realidades, ¿no? Es muy importante que seamos responsables. Es como mi percepción es como mi mano, ¿no? Y yo puedo utilizar mi mano para acariciarme o yo puedo utilizar mi mano para pegarme y para pellizcarme. Pues eso es lo que estamos haciendo con nuestra mente y con la consciencia, ¿no? Si yo elijo, decido que mis pensamientos van a ser amorosos, que voy a tratar de no juzgar, que voy a tratar de elegir, seleccionar contenidos amorosos, ¿vale? La vía, por ejemplo. Si yo decido eso y lo permito, vibraré en esa frecuencia. Si por el contrario estoy juzgando o estoy juntándome con personas que juzgan, criticando, en esas frecuencias de la víctima, esa gente que todavía se hace la víctima, o consumiendo contenidos en el YouTube de estos de conspiranoicos, que hay mucho contenido de las conspiraciones y de que los Illuminati. O sea, tener cuidado con ese tipo de cosas porque al final
Es muy importante que seamos cautos con lo que consumimos, que tratemos de alimentar nuestra mente de cosas bonitas, porque la mente es como la mano, es mi percepción y yo elijo desde mi percepción si me acaricio o si me pellizco. Y nosotros tenemos todo el poder y la realidad emana de nosotros, ¿vale? Pero sí podemos tener la confianza plena que desde el momento en el que decidimos entregarle nuestra vida a Dios, aunque nosotros estemos fabricando esas realidades desde nuestro libre albedrío, la vida aprovecha y reutiliza cada evento para nuestra sanación, para nuestra evolución y para nuestro despertar, y todo lo que está ocurriendo nos está impulsando y nos está sanando. Eso sí podemos tener la certeza y podemos descansar en esa confianza, podemos descansar en ese espacio de sabernos uno con la vida, de saber que somos los creadores de todo y de vivir en comunión. Por eso cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos critica, nos juzga, nos rechaza o X, ya no, o sea, digamos que tenemos la elección de vivirlo desde un espacio de asombro, desde un espacio de inocencia, desde un espacio de observación, desde un espacio de, podemos pedir guía, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Cuál es el aprendizaje encubierto en esta situación? ¿Qué puedo aprender de esto? Incluso podemos pedir guía. Padre, ayúdame a ver la inocencia de mi hermano. Quiero ver qué se le está pasando por la cabeza para comportarse de este modo. Y ya no engancharnos a sufrir, a reaccionar, a pensar que esto no debería de estar pasando. No, ya podemos. Me pareció muy bonito el testimonio de la persona que escribió que había vivido un rechazo grupal, que habían celebrado un cumpleaños sin invitarla y se los había topado, y además era gente que le pedía consejos de pediatría y de alguna manera gente que, pues que estaban tirando de ella, ¿no? Y a pesar de que ella se mostraba amable con ellos y les daba los consejos de pediatría, pues toda esa gente la habían rechazado, ¿no? Y sí, es normal que eso nos produzca dolor, pero tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría de que es un evento que me está impulsando, de que es un evento que me está sanando, es un evento que me está haciendo más libre, es un evento que me está ayudando a soltar condicionamientos, porque yo vivía condicionada tratando de agradar a toda esa gente. Y a veces me pedían consejos de pediatría cuando yo no tenía ganas, cuando yo tenía sueño, me sentía un poco que estaban acusando de mí, pero yo por miedo no me atrevía y seguía complaciendo y seguía agradando y seguía haciendo lo que se esperaba de mí. Entonces, cuando toda esa gente me rechaza, me están liberando porque me están dando la oportunidad de ser más coherente, de ser más auténtica, de vivir más alineada, de vivir más alineando lo que pienso, lo que digo y lo que hago, que es cuando estamos en sintonía con Dios, porque Dios es nuestra esencia. Cuando estamos en coherencia, estamos en comunión con nuestra esencia. Entonces, qué bonito que me rechace toda esa gente, porque me están haciendo mucho más libre. Pero mira, te voy a aquí hace una pregunta en la lección que dice, ¿cuántos de vosotros, al recostar la cabeza sobre la almohada por la noche, no habéis tenido el sentimiento de no ser capaces de dormir porque todo no está yendo como se esperaba? La razón por la que no puedes dormir es porque estás juzgando tu creación. O sea, tú estás juzgando tu creación, ¿vale? Y lo que nos está pidiendo Jesús es que cultivemos precisamente lo opuesto, de tal modo que aprendamos a contemplarlo con perfecta inocencia, que aprendamos a contemplar con perfecta inocencia todas las cosas que surgen en el campo de tu experiencia y verlo con inocencia, con asombro, como con los ojos de un niño, con una actitud de curiosidad, y aprender a maravillarte con ello y aprender a vivirlo como que es algo bueno, como que tú lo has creado y es algo bueno. Entonces, es importante que hagas un cambio ahí, ¿no? Porque la mente humana es moldeable, la puedes moldear, la puedes maleable, la puedes cambiar, ¿vale? La puedes dirigir. Entonces, tú ahora mismo estás juzgando tu vida, estás rechazando tu vida y estás emitiendo una frecuencia vibratoria acorde a eso que genera circunstancias, personas y acontecimientos acorde a ese juicio, en esa vibración. Cuanto más te abras a cada hora y vamos a seguir con la campanilla, aunque pasemos a la lección 3, relájate y confía que poco a poco irás aprendiendo a amarlo y a entrar en comunión.
con cuanta más comunión entremos, cuanto más lo amemos, cuanto más en paz estemos con ello, con mayor inocencia lo vivamos, más bonita será la frecuencia que emitamos. Gracias. Decirte, porque es una responsabilidad. Ahora, si te va bien hacer constelaciones, si te va bien hacer, yo no te digo que dejes de hacerlo, ¿no? Lo que yo te digo es que simplemente este camino es algo mucho más profundo. Porque no estamos tratando de solucionar cosas en la vida, sino que estamos tratando de aprender a amarlo todo. Te dice Jesús, en realidad querríais encontrar inocencia y paz, querríais abundancia, prosperidad y alegría, pero a menudo, cuando rozáis esas cosas, os aterran. ¿Y por qué? Porque la verdad del reino requiere apertura, confianza, expansión y espaciosidad. Conlleva permitir, confiar, atestiguar, dejar las cosas ir y venir, aprender a cultivar un profundo regocijo ante lo que sea que surja, entendiendo que todas las cosas son solo modificaciones de la consciencia misma y entonces dejarlas ir cuando llegue el momento de hacerlo. Y ten por seguro que no hay nadie, ni una sola alma que haya alguna vez descubierto algo que haya nacido en el tiempo y que no haya también acabado en el tiempo. Te están diciendo, tu vida es tu camino de vuelta a casa. Deja de juzgarla, confía, ábrete a vivirla desde esa espaciosidad que no juzga y que confía y que lo vive todo desde la certeza de que es un evento diseñado por su creador para su evolución y para su sanación. No lo juzgues, no lo juzgues como que esto es malo, ábrete a vivirlo desde la inocencia y desde el asombro, sabiéndote que eres muy amada por la vida y que nada de lo que ocurre en tu vida es casualidad. Todo tiene un porqué y un para qué. Y todo eso que estás viviendo que tú crees que te limita, en realidad te está impulsando. Entonces, nos invita a permitir. Permitir es dejar que las cosas sean, no tratar de evitarlas ni de cambiarlas, confiar, atestiguar y dejar las cosas ir y venir. Y entonces esto es muy importante, ¿no? Que nos abramos a confiar plenamente en la vida y a vivirla desde esa ligereza, desde esa espaciosidad, desde ese confiar en los eventos tal y como llegan. Entonces, esto yo me di cuenta hace poco, ¿eh? O sea, yo me di cuenta hace poco. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que amarlo todo, abrazarlo todo, incluirlo todo. San Valentín, nada los comentarios de, es que es una fiesta comercial. No, bendito San Valentín, maravilloso, porque cuanto más incluyamos y abracemos en la forma, nosotros estamos siempre creando, eligiendo, todo es el resultado de nuestras elecciones. O sea, nuestra experiencia es el resultado de lo que pensamos y de lo que seleccionamos con nuestras vibraciones, con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Para estar alineados con la voluntad divina tiene que haber coherencia, tiene que haber un alineamiento pleno. Digo, pienso y hago en una dirección. Que eso es muy difícil, por ejemplo, en las relaciones de dependencia. Cuando tenemos una relación de dependencia, sabemos que lo tenemos que soltar, pero no lo decimos. Entonces, en el momento no lo decimos, continuamos con esa persona por inercia, por miedo a soltar, porque más vale pájaro en mano que ciento volando, porque mejor esto que nada, porque tengo miedo al vacío, tengo miedo a la soledad. Claro, en el momento en el que yo digo una cosa, pienso, siento en mi corazón que ahí no es, pero vivo sin alineamiento, ¿qué voy a crear? Como yo estoy creando desde ese alineamiento de pensamiento, palabra y obra, es como si le estuviera poniendo piedras al engranaje de mi creación. Entonces, mi creación en ese área va a ser caótica, porque no hay un alineamiento, ¿no? Si yo quiero manifestar un amor romántico pleno, no me puedo conformar con una relación de dependencia, ¿no? En la lección nos habla de ayunar, ¿no? Y nos habla del ayuno de hábitos, que me ha encantado leeros que estáis haciendo ayunos de redes sociales, que estáis haciendo ayunos de silencio, que estáis haciendo ayunos de agradar a los demás. Me encanta, pero si hacemos el ayuno de soltar la relación de dependencia con la que sabemos que no estamos en alineamiento, que yo sé que cuesta porque es súper adictivo, yo soy consciente que es súper difícil soltar al follamigo, lo sé, pero lo sé, créeme que lo sé. Pero si hacemos el ejercicio de soltarlo, estamos ayunando de un montón de hábitos tóxicos. Estamos ayunando de la dependencia, estamos ayunando del conformismo, estamos ayunando del pienso una cosa y digo otra,
estamos ayunando de la inercia de hábitos que igual llevamos miles de vidas repitiendo, ¿no? Y eso es una oportunidad de crecimiento brutal. Cuando identificamos un área en la que no somos coherentes, aunque nos cueste, y es que tengo miedo de decirle a mi jefe lo que pienso, pues enfréntate. ¿Y te van a echar del trabajo? Pues probablemente, pero te vas a ahorrar 50 vidas. O sea, que te echen, porque al final lo importante es que aprendamos a vivir en coherencia y a amarlo todo, porque la finalidad no es aguantar en un puesto de trabajo, sino sanarnos, reconectarnos con nuestra esencia divina y trascender el 3D, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso tenemos que estar completamente en coherencia, ¿vale? Y completamente decir lo que pienso y ayunar de hábitos de quedarnos en un lugar donde sentimos que no está alineado con nuestro corazón. Súper importante, soltar allí donde sentimos que me mueve la rutina, me mueve la comodidad, o sea, ¿qué mayor ayuno de hábitos hay que salir de la zona de confort, ¿no? Y luego os cuento otra cosa que a mí no me pasó en primera persona, pero que me contó una persona esta semana, que yo flipé, que no lo había conocido, no lo había escuchado nunca, que me dijo ella, es que yo sentía rechazo por las mujeres guapas, por las mujeres maquilladas o con las mujeres que tenían buen tipo. Yo, o sea, sentía rechazo por la gente escultural, me producía un montón de rechazo, ¿no? Y claro, me di cuenta que yo estaba gordita y, bueno, que tenía una mala forma física porque yo rechazaba la belleza ajena. Entonces, si yo tengo un dolor, tengo una herida, tengo un miedo, yo no me siento digna, entonces yo lo rechazo, como no lo estoy amando, estoy manifestando cómo expresarlo, ¿no? Estoy manifestando este desequilibrio en mi aspecto físico, entonces no tengo un físico agradable, tengo un físico feo porque yo estoy rechazando a las personas bonitas. Entonces dices, wow, qué potente, ¿no? Allí donde no amamos, donde rechazamos, digamos que cuando tenemos envidia, porque cuando tenemos envidia, en el fondo tenemos un miedo, estamos rechazando a esa persona a la que envidiamos, pero en el fondo nos encantaría ser como ella, ¿no? Entonces, es como si dijéramos, es completamente antagónico, porque si yo estoy rechazando lo que quiero, no lo voy a manifestar. Por eso tenemos que ser muy conscientes donde tengo envidia, porque donde tengo envidia tengo un dolor y tengo una oportunidad de sanación y pedir ayuda, Padre, ayúdame a sanar esta envidia, ayúdame a estar en paz con esto, e ir poco a poco abriéndonos a dejar de sentir ese rechazo, ¿no? Vale, gracias por la pregunta. Me parece una pregunta muy importante y muy pertinente. El otro aparece porque yo tengo tendencia a la sumisión, tengo tendencia a complacer, tengo tendencia a agradar, tengo tendencia a negarme a mí misma para gustar. Entonces aparece una persona que abusa de mí porque yo no me respeto y digamos que me está dando una oportunidad de que yo poquito a poquito vaya aprendiendo a ser asertiva, vaya aprendiendo a decir que no, vaya poniendo límites. Entonces yo en la forma le pongo límites, le digo que no, me hago respetar, le digo que no me invada, le digo que me está molestando. Aprendo a vivir en coherencia, porque eso está ocurriendo porque yo no soy coherente, porque yo me callo y porque me doblego. Entonces, esa persona me está dando una oportunidad de aprender a ser coherente, me está dando una oportunidad de aprender a amarme. Esa persona me está dando una oportunidad de aprender a amarme, me está dando una oportunidad de quererme. Entonces, yo en la forma a esa persona le pongo límites, pero en el fondo la amo. O sea, yo puedo ver su inocencia, puedo ver que no lo sabe hacer mejor, que es un ser mucho más básico, que hace lo que puede. Entonces yo a esa persona en la forma le freno y le digo, por aquí no, lo paro, le pongo límites, pero en mi mente no le guardo rencor, lo perdono, lo abrazo y lo amo gracias por mostrarme que no soy asertiva. Gracias por mostrarme que no me respeto. Gracias por mostrarme que digo sí cuando pienso que no. Gracias por mostrarme mis incoherencias. Entonces tú en la forma le pones límites y en tu mente le agradeces.
Gracias por aparecer, por ser el maestro que necesito para evolucionar, porque gracias a ti estoy evolucionando. ¿Se entiende esto? San Agustín decía, ama y haz lo que quieres. Entonces tú en tu mente le agradeces. En tu mente, no se lo dices a él, claro, no le dices, oye, gracias por venir a ser mi maestro, no, porque él no lo va a entender, porque él está en otra onda. Tú en la forma le dices, oye, por favor no me invadas, respétame, no, por aquí no es, así no, yo no quiero trabajar contigo, lo que le tengas que decir, en la forma le dices lo que le tengas que decir, pero tú en tu mente, en tu corazón, agradeces esa experiencia, abrazas esa experiencia porque sabes que es un maestro y sabes que está viniendo a enseñarte a ser más asertiva y que está viniendo a sanarte. Tengo que volver a explicártelo porque lo has entendido muy bien, pero básicamente en las bienaventuranzas pone, en las dos últimas pone que es un síntoma de tu madurez espiritual, que estés viviendo rechazos o que la gente se proyecte en ti o que conspiren contra ti, porque tienes la madurez suficiente como para poder abrazar esos escenarios y como para poder vivirlos desde la neutralidad. Y si te fijas, mira cómo fue la vida de Jesús. En la lección 1 nos cuenta que fue desafiado por esos acontecimientos en los que Jesús, si hubiéramos observado su vida con ojos mundanos, hubiéramos dicho, vaya puto fracaso de vida, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo te entiendo muy bien, querida, te entiendo, te escucho y te lo agradezco, me llega muchísimo porque a mí me pasó lo mismo. Yo he vivido muchísimos rechazos, yo siempre me esforzaba por caer bien, me esforzaba por encajar, lo daba todo en las amistades, me entregaba al máximo y siempre me acababan puteando, me acababan rechazando. Incluso ya en la época de siendo coach, le di trabajo a mis amigos, los subía conmigo al escenario y aún así me criticaban a mis espaldas. O sea, era como que se me repetía en la vida, ¿no? Y me sirvió mucho leer las bienaventuranzas para entender que bienaventurados aquellos que son rechazados porque tienen la suficiente madurez espiritual como para trascender esos escenarios y porque pueden abrazar eso y porque pueden amar eso. Pero las bienaventuranzas son muy largas y dan para, las veremos, yo pensaba en la siguiente clase, pensaba hablar de la lección 1 y haceros unas preguntas al respecto para ver si estaba integrada. Y en la, bueno, claro, es que en la siguiente pensaba hablar de las bienaventuranzas, pero vamos a ver si podemos ir metiéndolas. Pero en resumen, no las voy a colgar todavía porque creo que merece la pena explicarlas antes de colgarlas. No obstante, si tienes mucho interés, hay un vídeo en internet que hablo de ellas, que os lo voy a poner sí os lo voy a poner en el Classroom, ¿vale? Ahora cuando acabe os pongo el vídeo de las bienaventuranzas. Entonces, básicamente, lo bonito de las bienaventuranzas es que te dicen que todo eso que tú pensabas que te estaba pasando que es malo, que te estaba pasando que te traicionasen, que conspirasen contra ti, que tal, que simplemente implica que estás lo espiritualmente, lo suficientemente avanzada como para cruzar ese escenario, porque vivirlo te va a hacer más libre. Porque todos los seres humanos vivimos muy condicionados por las opiniones de los demás, por el miedo al rechazo. Cuando somos rechazados, cuando somos traicionados, eso nos hace más libres, porque perdemos esos condicionamientos. Luego ya no tenemos tantas conductas adaptativas, sino que tenemos conductas más desde la libertad. ¿Se entiende esto, Náyade? Sí. Vamos a hablar para empezar, del tema de las relaciones. Digamos que en todos nosotros hay una tendencia a conformarnos. Hay una tendencia, no nos sentimos dignos a pesar de que somos seres ilimitados, no nos identificamos con esa inmensidad, no nos identificamos con nuestra grandeza, no nos identificamos con nuestra magia. Entonces tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a que no aparezca algo mejor, tenemos miedo a no conseguir una pareja acorde a mis necesidades o afín a mí. Y entonces todos tendemos a más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Y a pesar de ser almas evolucionadas, a pesar de ser almas conscientes de la capacidad de crear con nuestros pensamientos, a pesar de ser almas iniciando un proceso de rendición, almas despiertas, almas potentes, almas empezando a vibrar en el amor, a pesar de eso, tenemos ese miedo dentro de que no haya alguien para mí, de quedarme solo, de no encontrar una pareja, que nos metemos en relaciones desde el conformismo. Nos conformamos con personas que no nos llenan y nos autoengañamos y nos contamos que voy a estar bien. Incluso a veces elegimos gente más básica, gente más simple,
porque pensamos que de esa manera ellos nos van a admirar, entonces como nos admiran, o gente más fea, y pensamos, bueno, de esta manera no me va a dejar, no me va a abandonar, ¿no? Porque esta persona puede estar muy orgullosa de estar conmigo, esta persona no me va a abandonar, y elegimos con la cabeza, basándonos en variables racionales, pero no escuchamos nuestro corazón, ¿no? Nos da mucho miedo escuchar el corazón, entonces tendemos a conformarnos y allí donde vemos una oportunidad nos agarramos y nos soltamos, cuando en realidad, si nos escuchamos, en el fondo de nuestro ser, nosotros sabemos que ahí no es, ¿no? Esto nos genera muchas experiencias de desamor. Esto nos genera pues que la otra persona nos trate mal. Supongo que todos intuís por qué, porque de alguna manera en realidad no le estamos amando, ¿no? Porque nos estamos conformando. Puede ser una persona en la que queremos mucho, pero no la admiramos porque como hay un punto de conformismo, entonces en el fondo esa persona, como todas las mentes están unidas, porque en realidad no estamos separados, esa persona en el fondo percibe esa disparidad, percibe que tú no estás en plenitud, percibe que te estás conformando. Entonces reacciona a eso, ¿no? Y es cuando te habla mal, y es cuando te empieza a maltratar, o es cuando te traiciona, o es cuando te contesta de malas maneras, o te falta el respeto, porque nosotros nos estamos faltando el respeto cuando aceptamos una de esas relaciones, cuando aceptamos una de esas relaciones en la que en realidad no estamos en plenitud, sino que estamos desde el conformismo, ¿no? Yo hablaba con un chico esta semana que está trabajando en una obra. Es un chico brasileño, pero que está viviendo en España y, bueno, en su país estudió en la universidad, es un chico culto, pero no tiene la documentación, entonces está trabajando en lo que puede, está trabajando en una obra, trabaja muchas horas, trabaja muy duro. Y yo le decía, ¿pero por qué aceptas esas condiciones, no? Y me decía él, bueno, es que es lo que hay, es que tengo que ser realista, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, es todo un constructo mental. Tú tienes que decir no a ese tipo de trabajos para poder manifestar la abundancia, para poder manifestar el dinero, ¿no? No puedes quedarte aceptando algo que no te llena, donde te explotan, donde te pagan poco. No, es que soy brasileño, es que no tengo papeles, es que no puedo elegir. Bueno, todo eso son creencias limitantes, ¿no? Si yo creo que no tengo los papeles, no puedo elegir, genero una realidad en la que efectivamente no puedo elegir, ¿no? Pero si yo pienso, sí, yo puedo elegir, puedo encontrar un trabajo de traductor del español al portugués, por ejemplo, o X. Todo depende del prisma desde el que se mire, ¿no? Entonces él acepta ese tipo de trabajos porque tiene la creencia de que no puede aspirar a algo más, ¿no? Entonces yo recordé cuando yo era más joven y yo aceptaba trabajos que no me llenaban, aceptaba trabajos en los que realmente no era feliz, porque en los que trabajaba un horario muy largo, de lunes a viernes, en los que casi no tenía tiempo libre, y los aceptaba porque realmente pensaba que no tenía otra alternativa, ¿no? Y recuerdo los miedos que tuve que transitar, supongo que muchos de vosotros habéis pasado ese proceso, ¿no? Los miedos que hay que transitar cuando uno se hace libre, cuando uno deja un trabajo estructurado con horarios de oficina y da el salto a hacer lo que tiene en su corazón, todos los miedos que se atraviesan y cómo me ofrecían, porque claro, tú estás creando desde el miedo, me ofrecían trabajos para volver a las multinacionales farmacéuticas, trabajos en marketing, trabajos en ventas, y lo que para mí era muy difícil decir que no, pero cómo me enfrenté a todos esos miedos y al final llega un momento que manifiestas la abundancia. Pasé mis etapas de escasez, pasé mis etapas de no tener dinero, vale. Pero llega un momento que cuando a base de enfrentarte al miedo y decir no a lo que no quieres, manifiestas lo que realmente quieres, aunque tengas que pasar etapas y tengas que pasar fases y tengas que atravesar escenarios que te dan miedo, ¿no? Pues con las relaciones es un poco lo mismo, pero tenemos un miedo mucho más profundo y entonces en vez de decir no a lo que no quiero y decir no acepto ese trabajo que me están... cerrar los micros, porfa, que me están diciendo que hay micros abiertos y que hay eco. En lugar de... Con las relaciones es lo mismo, ¿no? En el trabajo tú tienes muy claro que no puedes aceptar un trabajo donde trabajes un montón de horas, te exploten y el jefe te trate mal. Yo creo que todos ya más o menos vamos llegando al punto de que esto no es aceptable, decimos que no y empezamos a manifestar cosas mejores, aunque nos dé miedo, ¿no? Pero con las relaciones
es más difícil porque tenemos una adicción a las migajas de afecto, al poco cariño que obtenemos de esas personas de las que estamos enganchados emocionalmente, pero que en el fondo de nuestro corazón sabemos que ahí no es, ¿no? Entonces yo esta semana hablaba con chicas y una me decía, no, pero si es que me trata mal, pero no sé cómo dejarlo, incluso me pone los cuernos, tal, o diferentes casos de diferentes personas de, no, es que he empezado una relación y ya llevo poco tiempo, pero ya he visto patrones disfuncionales, ya he visto que me falta el respeto, ya he visto que no funciona. Bueno, pues sal de ahí, ¿no? Y la dificultad que tenemos para salir de ahí, porque tenemos como si dijéramos una adicción, un enganche. Nosotros segregamos endorfinas cuando hablamos con esa persona, entonces nos volvemos adictos a la química del cerebro. Y aunque nuestro corazón sabe que ahí no es, porque en el fondo de nuestro ser lo sabemos, no escuchamos el corazón y escuchamos a la mente, y la mente te dice, bueno, agarra esto hasta que no aparezca nada mejor, más vale pájaro en mano, quédate aquí. La mente siempre nos invita al conformismo, la mente siempre está en modo supervivencia, la mente siempre quiere, digamos que la opción con menos riesgo, pero que siempre la opción que tiene menos riesgo, el que no arriesga no gana, siempre es la opción más temerosa. La mente siempre nos dice, y todos tenemos la mente dual dividida, todos tenemos esa dicotomía entre lo que el corazón quiere y lo que quiere la mente, ¿no? Y para vencer esa adicción a quedarnos con personas que no nos llenan, y no ya solamente en el plano de novios, en el plano o de pareja, también en el plano de amistades. Hay mucha gente que me cuenta, no, pero es que yo en realidad con mis amigos ya no me siento cómodo, pero son mis amigos de toda la vida y me da miedo soltarlos porque no conozco más gente. Y mientras nosotros tenemos un espacio energético, un espacio vibracional, y si lo tenemos ocupado con relaciones de baja vibración, están ocupando el espacio, no manifestamos el pleno. Es como lo del trabajo. Si sigo trabajando en un trabajo con unas condiciones mediocres en las que me explotan y el jefe me trata mal, nunca voy a manifestar abundancia porque estoy vibrando en el miedo, estoy vibrando en la escasez. Entonces tengo que salir de ahí, enfrentarme a los miedos para manifestar más alto, ¿vale? Pues con las relaciones es exactamente lo mismo. Tengo que soltar lo viejo para poder manifestar lo nuevo. Tengo que escucharme, ser muy consciente. Estoy escuchando la mente, estoy en relaciones donde no me siento plena, no estoy alineada con mi corazón. Esta no es la relación del plan divino, esta no es la relación que Dios quiere para mí, esta está creada desde el ego. Y ser muy honestos y salir de ahí. Y me dice la gente, ya, pero ¿cómo salgo? Porque claro, en el fondo todos sabemos que tenemos que salir de ahí, pero hay que enfrentarse al miedo, ¿no? Entonces, hay dos recetas. Una es la fuerza de voluntad. Para salir de ahí tenemos que echarle agallas como si estuviéramos dejando de fumar, porque es una adicción. La química del cerebro está adicta a esa persona, a las migajas de afecto, pero somos conscientes de que no nos conviene. Entonces tenemos que salir de ahí a base de fuerza de voluntad, como si estuviéramos dejando de fumar, borrar el número o no llamarlo, contenernos de no llamarlo, contenerlos de no contactarlo, de no estar contactando a esas personas que no nos hacen bien, ¿no? Y aparte también por amor a ellos, porque nosotros a ellos tampoco les estamos amando. Por eso ellos nos tratan mal, porque nuestra relación con ellos no es amorosa, no es sana, ¿no? Entonces tenemos que contenernos, trata como un alcohólico no se puede acercar a la botella, ¿no? Pues nosotros no nos podemos acercar a la persona. Y luego ese miedo que nos da, ese miedo a la soledad, ese desazón, ese sentimiento de fracaso, de vacío, de frustración, todos esos pensamientos de es que me estoy haciendo mayor, es que siempre estoy solo, es que a otras personas no les pasa, es que pues pararnos a sentir todo eso y permitirnos el sentir. Quedarnos en casa sintiéndolo, incluso exagerar, ¿no? Quedarnos en casa, no, es que no me quiere nadie, y quedarte en casa sintiéndolo, respirándolo, encerrarte, cruzar ese miedo, sentirlo profundamente. Yo me acuerdo cuando yo atravesaba el miedo al dinero, que yo incluso había días que lloraba del miedo que tenía a la escasez, ¿no? Cerramos el micro, por favor, que hay micros haciendo eco. Entonces es lo mismo, es
pararnos a sentir ese miedo, porque ¿qué hacemos? Nos ponemos a llamar gente, nos ponemos parches, nos metemos en el Tinder, nos ponemos a ligar y en realidad estamos poniendo parches a un miedo profundo que necesita ser sanado y que necesita ser sentido. Llamamos al follamigo, entonces no avanzamos, no evolucionamos. Necesitamos sentir todo eso, sentirlo profundamente para poder trascenderlo. Necesitamos enfrentarnos a ello y quedarnos con ello sintiéndolo, ¿no? Y otra cosa que ocurre mucho, que nos comparamos, ¿no? A mí me dice la gente, pero es que fulanito lo ha dejado con menganita y enseguida encontró otra relación y está súper bien y deja una y coge otra y yo, sin embargo, llevo no sé cuántos años solo y a mí no me funciona ninguna relación. Bueno, no podemos compararnos porque nosotros, o sea, cada alma está experimentando cosas lo que necesita para su evolución. Pero hay almas que son mucho más básicas, que llevan muchas menos vidas en este plano y probablemente cuando nosotros llevábamos muchas menos vidas también manifestábamos relaciones con más facilidad, porque la vida no te da más de con lo que puedes y probablemente manifestábamos relaciones mucho más satisfactorias. ¿Por qué la vida nos está confrontando con tantos problemas en las relaciones? ¿Por qué la vida nos aprieta y nos pone tantos problemas? ¿Por qué tengo tanta dificultad para manifestar? ¿O por qué cuando lo manifiesto me llevo tan mal? Porque digamos que ya somos almas con un grado de evolución suficiente como para reconectarnos con la fuente, como para reconectarnos con Dios, como para expresar el amor con mayúsculas, como para reconectarnos con el Creador que nos creó con una finalidad, que fuéramos una extensión del amor. Entonces, como ya podemos ser una extensión del amor en mayúsculas, ya tenemos que trascender el amor limitado al campo de la pareja, ¿no? Hay gente que solo puede amar si es su hijo, hay gente que aprenden a amar a través de sus hijos y solo aman a sus hijos. Nosotros ya no estamos ahí. Nosotros estamos con un despertar espiritual, estamos ya como expandiendo nuestra capacidad de amar y ya podemos amar a más seres, ya podemos amar con mayúsculas, ya no necesitamos ese especialismo de no, mi hijo, no, mi pareja. Y al mismo tiempo, esos miedos que tenemos inconscientes a la soledad, a esa tendencia al conformismo, que la tiene todo el mundo, pero la vida nos está diciendo, ya estáis en un estado evolutivo que toca sanar eso. Otras almas lo tienen, pero como no necesitan todavía sanarlo porque están sanando otras cosas, están en un proceso más precoz, no se enfrentan a esas dificultades. Por eso no tiene sentido que te compares, no tiene ningún sentido que te compares, lo único que puedes hacer es sanar tus miedos, porque tú en esta vida, en tu estado evolutivo, los escenarios que te está poniendo la vida son estos. Y te está diciendo, no puedes seguir relacionándote desde el conformismo, no puedes seguir relacionándote desde la dependencia emocional. Estás repitiendo patrones, tienes que salir de ahí y tienes que ese miedo, esa tendencia compulsiva, esa adicción, esa tendencia a enganchar a alguien por el miedo a enfrentar la soledad, hay que sanarla, hay que respirarla, porque ya puedes. Y además, ya puedes abrirte a amar con mayúsculas, a amar sin condiciones, a amar a todos. No, tú no necesitas ya que alguien sea tuyo para amarlo. No necesitas, entonces puedes dar ese salto cuántico hacia un amor más grandioso. Estás en otro proceso. Entonces tú puedes amar sin condiciones, tú puedes amar un rato a alguien sin apego y no volver a ver a esa persona o verla dentro de 2 semanas. Tú no necesitas que sea tu hijo y que lleve tu apellido para poder amarlo, ¿no? Que muchos de vosotros tenéis hijos y por supuesto que está perfecto tener hijos, entenderme. Lo que quiero decir, lo que no está perfecto es conformarse en relaciones con personas con las que sabemos que ya no tenemos nada que hacer, que no estamos escuchando a nuestro corazón y que además no nos están tratando bien. Están tratando bien. Conformarnos ahí siempre nos lleva a generar más sufrimiento y más dolor. Entonces, yo lo que os quería proponer, los que estéis resonando con esto que estoy diciendo ahora, que no tiene por qué resonar con todos, pero os quería proponer que nos ayudemos unos a otros. Entonces, los que queráis, me mandáis un email y yo os voy a poner en contacto a 2 para que os deis los teléfonos y entonces os apoyéis en
mira, es que yo no quiero llamarlo, pero me entra angustia y entonces lo llamo y caigo. Bueno, pues cuando te vaya a pasar eso, llamas a tu compañero, al compañero de curso que se va a convertir en tu amigo, los que queráis, ¿eh? Me decís, las personas que queráis, me mandáis un email y os pongo juntos en parejas para que os llaméis y para que os acompañéis y para que os ayudéis a superar esa tendencia. También, si la tendencia es, por ejemplo, que tenéis mucha tendencia a postergar, a procrastinar, ¿no? Que no hacéis, pues, tal vez que, mira, tengo un comportamiento adictivo de procrastinación, pues te buscamos una pareja que te ayude para que puedas hablar. Entonces el otro está de apoyo para que cuando veas que, oye, es que voy a volver a procrastinar, o es que voy a volver a llamar a esta persona que no la quiero llamar, o es que no soy capaz de salir de esta relación, para que el otro te ayude y te diga, venga, que tú puedes, no estás solo, estoy aquí, estoy contigo, o llámame a mí cuando vayas a llamarlo a él, y viceversa. Que nos ayudemos mutuamente, creo que puede ser muy bonito, muy enriquecedor. Somos personas que estamos ya estudiando La Vía del Corazón, que es el primer libro de la Vía de la Maestría, personas con un despertar espiritual, personas evolucionadas, entonces podemos compartir de corazón, podemos apoyarnos unos a otros y me gustaría que hiciéramos parejas y que nos apoyáramos en este ejercicio de autocontención, ¿no? De fuerza de voluntad, a potenciar la fuerza de voluntad y la autocontención unos de otros. Nos sentimos solos, sentimos que no podemos, sentimos que nadie me entiende, es normal porque cuando tú vas evolucionando espiritualmente, muchas personas de tu entorno no te sientes solo, entonces sí me gustaría que tengamos un amigo que sea alguien del curso con el que podamos acompañarnos y con el que podamos intimar y con el que podamos establecer una relación, lo que se llama en un curso de milagros una relación santa, una relación basada sin máscaras, basada en la igualdad, porque si no hay igualdad no hay amor, y basada en la verdad, ¿no? Y que podamos desnudarnos y mostrar nuestras carencias a lo tengo. Y es súper chungo, cruzar eso es súper difícil porque es un miedo muy terrible y hay que sentirlo. Y ya te digo que, bueno, por un lado, que la vida te está poniendo a cruzar eso, que yo creo que es uno de los miedos más profundos que tenemos, porque si pensamos en la supervivencia, cuando éramos puramente animales o cuando vivíamos en las cavernas, si te expulsaban de la manada, si te expulsaban del grupo, si no pertenecías, automáticamente eso era la muerte. Tú sabes que al lobo viejo de la manada lo expulsan del grupo y lo dejan morir. Entonces es algo que para nosotros es tan instintivo, primario, que sentimos que afecta nuestra supervivencia. Cuando no estamos con la manada, cuando nos expulsan de la manada, nos sentimos amenazados a nivel de la muerte. Sentimos que me muero. Entonces es un miedo súper profundo. Pero tu corazón sabe que lo tienes que cruzar, lo tienes que transitar, lo tienes que vencer, lo tienes que superar. Entonces yo lo que te puedo, parte de la teoría, que es lo que estamos hablando, que te digo que respires el miedo, que te quedes en casa a sentirlo, que te enfrentes a él, porque no lo vas a solucionar con un perfil de Tinder, no, que te enfrentes a él, que lo respires, pero sí creo que nos puede ayudar otra persona que esté en la misma situación. Entonces, los que queráis, mandarme un correo electrónico, mandarme un mail y os pongo en contacto de dos en dos para que os ayudéis y os llaméis y os apoyéis cuando os entre esa angustia de querer llamarla a ella. Que te entiendo, que me vino muy fuerte esta semana porque hice 3 o 4 sesiones, estoy volviendo a hacer unas pocas sesiones y me vino todo el mundo con lo mismo. Y esto, por supuesto, es algo que también resuena conmigo, porque yo también en la vida me he visto en muchas situaciones de tener que contenerme, de querer llamar cuando sé que en esa persona no hay nada y tener esa lucha, ¿no? Y sentí que tenía que poner un espacio en la clase para hablar de este tema porque era una necesidad del grupo. Siento mucho, Javi, que estés cruzando eso, pero creo que es necesario en la evolución de un ser humano, es un aprendizaje muy profundo, muy potente, pero que es súper necesario para que puedas aprender a ser libre. Vale, volvemos a lo mismo. Nosotros somos almas evolucionadas, estamos ya iniciando un proceso de rendición, entonces vivimos pruebas más duras que otras personas. Entonces tú tenías el miedo a no ser la elegida,
Siempre tenías ese miedo, esos celos, esas inseguridades de no voy a ser la mujer elegida. Entonces, efectivamente, él te dice, no, yo elijo a mi hija, prefiero a mi hija que a ti. Entonces, creaste una situación en la que poder cruzar ese miedo, ¿no? Efectivamente, no has sido la elegida, han elegido a otra mujer antes que a ti, pero no pasa nada. Gracias a eso probablemente has sanado ese miedo y probablemente ahora seas mucho menos celosa. O sea, es una experiencia. Y luego, otra cosa, todos tenemos miedo de que nos critiquen, todos queremos gustar y queremos que la gente hable bien de nosotros, ¿no? Pero creamos escenarios donde nos critican y donde nos ponen verdes y donde nos vilipendian, y eso también nos hace crecer porque nos vuelve más libres, porque estamos menos pendientes de lo que opinen los demás. Como tenemos todavía mucho miedo a lo que opinen los demás, porque queremos pertenecer, queremos ser aceptados, volvemos al miedo primario de pertenecer a la manada. Si me expulsan de la manada me muero, ¿no? Entonces me importa lo que piensen de mí, y como todavía vivo condicionada por ese miedo, la vida me presenta escenarios donde la gente me critica, en este caso su exmujer, y recordamos una vez más que no hay nadie fuera, que todo nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos y que todo es lo que necesitamos para evolucionar. Entonces él eligió a otra mujer porque tú necesitabas no ser la elegida para superar ciertas inseguridades, y ella te puso a parir, te criticó y te juzgó porque tú tenías ese miedo a ser juzgada y a ser criticada, y entonces digamos que has atravesado muchos condicionamientos y esta experiencia te hace más libre. Ahora, yo lo que haría con eso es un proceso de perdón. En la lección 3, o sea, dentro de 2 meses, vamos a ver, es una lección entera del perdón y vamos a trabajar con el perdón. Pero básicamente, y tú identificas la adicción de querer llamarlo, querer estar con él, porque eso ahí sí te empiezas a denigrar a ti misma, porque eso hay que decirle muy claro al universo, no acepto esto para poder manifestar algo guay, para poder manifestar algo decente, para poder manifestar. Es muy importante que subamos nuestros estándares. Si aceptamos, cada vez que tú aceptabas que él viniera a follar contigo, ¿no? O tal, cada vez que tú aceptabas eso, le estabas diciendo al universo, me conformo con medias tintas, me conformo, la famosa comida de perro, ¿no? Entonces, es muy importante que subamos nuestros estándares. Entonces, a ver si vamos unos a otros y vamos a hacer un grupo de apoyo para subir nuestros estándares, para apoyarnos unos a otros y por el teléfono, los que queráis, precisamente eso, ¿no? Cuando tenga la tentación de ir a decirle que sí, o cuando tenga la tentación de ir a llamarle, apoyarme en alguien para no hacerlo. Porque eso es para poder manifestar la abundancia relacional, tienes que cruzar ese miedo y tienes que decir no a eso. Es muy importante que salgas de ahí, ¿vale? Vale. Volvemos a lo mismo. Nosotros somos almas evolucionadas, estamos ya iniciando un proceso de rendición, entonces vivimos pruebas más duras que otras personas. Entonces tú tenías el miedo a no ser la elegida, siempre tenías ese miedo, esos celos, esas inseguridades de no voy a ser la mujer elegida. Entonces, efectivamente, él te dice, no, yo elijo a mi hija, prefiero a mi hija que a ti. Entonces, creaste una situación en la que poder cruzar ese miedo, ¿no? Efectivamente, no has sido la elegida, han elegido a otra mujer antes que a ti, pero no pasa nada. Gracias a eso probablemente has sanado ese miedo y probablemente ahora seas mucho menos celosa. O sea, es una experiencia. Y luego, otra cosa, todos tenemos miedo de que nos critiquen, todos queremos gustar y queremos que la gente hable bien de nosotros, ¿no? Pero creamos escenarios donde nos critican y donde nos ponen verdes y donde nos vilipendian, y eso también nos hace crecer porque nos vuelve más libres, porque estamos menos pendientes de lo que opinen los demás. Como tenemos todavía mucho miedo a lo que opinen los demás, porque queremos pertenecer, queremos ser aceptados, volvemos al miedo primario de pertenecer a la manada. Si me expulsan de la manada me muero, ¿no? Entonces me importa lo que piensen de mí, y como todavía vivo condicionada por ese miedo, la vida me presenta escenarios donde la gente me critica, en este caso su exmujer, y recordamos una vez más que no hay nadie fuera, que todo nos lo estamos haciendo nosotros a nosotros mismos y que todo es lo que necesitamos para evolucionar. Entonces él eligió a otra mujer porque tú necesitabas no ser la elegida para superar ciertas inseguridades, y ella te puso a parir, te criticó y te
te juzgó porque tú tenías ese miedo a ser juzgada y a ser criticada, y entonces digamos que has atravesado muchos condicionamientos y esta experiencia te hace más libre. Ahora, yo lo que haría con eso es un proceso de perdón. En la lección 3, o sea, dentro de 2 meses, vamos a ver, es una lección entera del perdón y vamos a trabajar con el perdón. Pero básicamente, y tú identificas la adicción de querer llamarlo, querer estar con él, porque eso ahí sí te empiezas a denigrar a ti misma, porque eso hay que decirle muy claro al universo, no acepto esto, para poder manifestar algo guay, para poder manifestar algo decente, para poder manifestar, es muy importante que subamos nuestros estándares. Si aceptamos, cada vez que tú aceptabas que él viniera a follar contigo, ¿no? O tal, cada vez que tú aceptabas eso, le estabas diciendo al universo, me conformo con medias tintas, me conformo, la famosa comida de perro, ¿no? Entonces, es muy importante que subamos nuestros estándares. Entonces, a ver si vamos unos a otros y vamos a hacer un grupo de apoyo para subir nuestros estándares, para apoyarnos unos a otros y por el teléfono, los que queráis, precisamente eso, ¿no? Cuando tenga la tentación de ir a decirle que sí o cuando tenga la tentación de ir a llamarle, apoyarme en alguien para no hacerlo. Porque eso es, para poder manifestar la abundancia relacional, tienes que cruzar ese miedo y tienes que decir no a eso. Es muy importante que salgas de ahí. ¿Vale? Vale, entonces nos dice en el texto, entonces no tendrás que defender percepciones erróneas, nada perturbará tu paz y sonreirás. Ya no te verás más en la necesidad de defender percepciones con las cuales te has identificado en el error. ¿A qué se refiere con percepciones erróneas? Me gusta mucho como lo dices, yo iría un poco más allá porque esa gente que se creen, por ejemplo, que esto es lo que hay, tengo que aceptar un trabajo de 50 horas semanales por 1.000 euros porque es lo que hay, esa gente van a argumentarte, te van a decir, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero no sabes que fulanito lleva en paro 2 años y menganito está...? Y te van a hacer creer que esas percepciones son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, si te das cuenta, todo el mundo defiende sus percepciones. Un ejemplo muy, muy básico de esto es la política. La gente de derechas defiende las ideas de derechas, la gente de izquierdas defiende las ideas de izquierdas y en realidad, como lo crees, lo creas, los de izquierdas están manifestando una realidad en la que esas ideas son verdad, los de derechas están manifestando una realidad en la que esas ideas son verdad y no son conscientes que al estar defendiendo sus percepciones y sus creencias, están manifestando esa realidad y se quedan limitados en sus percepciones y no se abren que nosotros somos ilimitados, que podemos manifestar abundancia, que podemos manifestar la plenitud, pero si yo defiendo mis percepciones, los hombres son lo peor, porque yo he tenido relaciones muy disfuncionales, pero me tengo que abrir a que hay hombres maravillosos, aunque yo no lo haya experimentado, ¿no? Entonces, Jesús nos dice, no tendrás que defender percepciones erróneas. Cuando te abres a la sanación, dejas de tener creencias compartimento estanco y te das cuenta que ni los de izquierdas tienen razón, ni los de derechas tienen razón, que todos tienen razón porque todos están manifestando esa realidad. ¿Se entiende esto? Bueno, bienvenidos todos. Es un placer veros, es un placer compartir con vosotros como cada sábado. Yo tenía unas ideas anotadas para comentar con vosotros hoy, si bien me gustaría que nos centráramos en lo bonita que es la lección 1, que nos habla de rendición, que nos habla de todo esto que estamos haciendo como introducción a la clase, de ponernos al servicio y de entregarle nuestra vida a esa inteligencia, a esa conciencia superior que llamamos Dios, ¿no? Como a medida que Dios, por llamarlo de alguna manera, comienza a expresarse a través de nosotros, cómo cada vez encontramos más paz y cada vez encontramos más equilibrio. Y cómo nuestro principal deseo tiene que ser la unión con Dios, porque digamos que de esa relación se derivan todas nuestras demás relaciones. Nuestro principal deseo tiene que ser esa unión. Y en la medida en la que fortalezcamos esa unión, en la medida en la que consumemos esa unión, en la medida en la que avancemos en esa unión, en ese proceso de rendición, eso se va a reflejar en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nos ponemos al servicio, estamos dando permiso para que Dios se exprese a través de nosotros y es cuando empezamos a ser canales y empezamos a ser instrumentos de un amor mucho más grande.
nosotros solos, como bien pone el libro, nosotros solos no sabemos hacerlo. Nosotros solos no, nuestra mente intelectualmente tiene muchas respuestas, pero están todas basadas en un instinto de supervivencia. Están todas basadas en evitar el miedo, en sobrevivir y en una creencia de limitación y de carencia. Nuestra mente solo sabe sobrevivir y solucionar las cosas desde la carencia, es decir, elegir lo que considera menos malo. Pero nuestra mente no tiene acceso a todo el campo cuántico de múltiples posibilidades, de modo que nuestra mente no sabe lo que más nos conviene, aunque no para de atenazarnos, aconsejarnos, decirnos lo que tenemos que hacer, proponernos opciones. Bueno, muchos de nosotros ya hemos visto, tal y como pone la lección 1, que cuando eliges todas las opciones posibles del sueño de separación, cuando ya has experimentado lo que es ser empresario, lo que es ser famoso, lo que es ser atleta, hemos experimentado en esta y en muchas vidas, y llega un momento que eliges todas las opciones, experimentas y te das cuenta que todo te lleva al mismo lugar de soledad y de sufrimiento. Entonces te das cuenta que tú solo no puedes, que no te queda más remedio que rendirte a algo superior, que rendirte y confiar en lo invisible, ¿no? Que tienes que rendirte a esa loca idea de confiar en lo invisible. Entonces es cuando empiezas a rendirte, cuando empiezas a dar paso a Dios y cuando empiezas a confiar en lo invisible. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y como nos pone en la lección 1, solo el plan de Dios va a funcionar. Nosotros teníamos muchas ideas, muchos proyectos, muchos deseos desde el ego, ¿no? Y fuimos creando esas realidades y nos fuimos encontrando que todo aquello estaba vacío en sí mismo y que no nos hacía felices. Y llegó un momento, y este es nuestro momento, por eso la vida nos pone delante de la lección 1, que después de haber experimentado muchas cosas, nos damos cuenta que nada nos satisface, que sentimos un vacío interior y que lo único que puede llenar ese vacío es Dios. Buscamos llenar ese vacío también con las relaciones, pero que nos encontramos intentos fallidos de tener una relación bella, nos encontramos desamor, decepciones, dependencia emocional, contratos de intercambio de necesidades, pero no hay un equilibrio hasta que nosotros nos relacionamos con la fuente, porque todas las relaciones son un reflejo de nuestra relación con Dios. Entonces el libro, que es muy bonito, La Vía del Corazón, empieza ya desde la lección 1 invitándonos a ese proceso de rendición, a ese proceso de volver a casa, a ese proceso de dar paso a Dios, a ese proceso de elegir el amor. Nosotros fuimos creados para ser instrumentos del amor. Fuimos pensados, creados, imaginados, concebidos para ser una extensión del amor, como puede ser una ola al océano, puede ser un rayo del sol. María, ¿puedes apagar el micro, porfa? ¿Podéis apagar todos los micros que si no hay eco, por favor? Entonces, fuimos concebidos para ser como un rayo de sol al sol o como una ola al océano. Somos una parte intrínseca, somos una extensión de Dios y esa es nuestra verdadera función. Pero como Dios es amor, nos dio libre albedrío y nos dejó en un plano en el que podíamos jugar a manifestar de forma separada, en el que podíamos jugar, no, si tú quieres ser ola y quieres manifestarte desde la espuma de la ola, perfecto, manifiéstate desde ahí, exprésate desde ahí. Pero llega un momento que anhelamos nuestra verdadera naturaleza, llega un momento que anhelamos volver a casa, llega un momento que nada nos satisface, llega un momento que hemos probado todas las opciones de ser la espumita de la ola y estamos ya cansados porque hay un vacío interno que te dice, es que yo quiero ser el océano, yo no quiero ser una olita, yo quiero operar desde la inmensidad de mi ser, yo quiero ser una con Dios, yo fui concebida para ser un instrumento del amor. Constatamos que solo somos felices cuando amamos. Y otra cosa